Una de las cosas que más nos ha atraído ha sido el paisaje. Desde luego, corremos por sitios donde poca gente pasa, muchas veces sitios por donde prácticamente no hay senderos, vamos campo a través, por laderas, donde se ven precipicios. El otro día, por ejemplo, en la Sierra de las Nieves subimos a una altura desde la que podíamos ver el mar y Sierra Nevada al mismo tiempo. Era precioso, ¿no? Entonces, este tipo de paisajes no lo encuentras en paisajes urbanos, en ciudades ni en pueblos. Esto es una de las cosas que más nos atrae. Luego, el tema de que hay un ambiente un poco mucho más relajado, diría yo, que en las carreras populares. Hay más compañerismo, no hay tanta competición, la gente se respeta mucho, no es raro que tú vayas corriendo y el de delante te diga, oye, ¿quieres pasar que vas más rápido? O tú se lo digas al que viene detrás tuya, porque los ritmos, sobre todo en las bajadas, son muy dispares unos de otros. Hay gente que baja rapidísimo porque conoce la técnica y se la juega y otra gente que va más despacio porque muchas veces incluso hay un plus de peligrosidad, ¿no? Entonces, entre eso, luego el tema de que va siempre un poco al límite, ¿no? Porque cuando vas subiendo, porque llega un momento en que te falta la respiración. No tanto por la altura, nosotros máximo hemos subido 1.300, 1.400 metros, sino más que todo por el continuo, que te llevas a veces hasta 7, 8 kilómetros con pendientes de hasta el 30% sin parar. No solo cuando vas subiendo, sino que cuando llegas arriba y empiezas la bajada, vas muchas veces con miedo porque el terreno no es muy firme, a veces hay barro, te resbalas, incluso te puedes cortar la zapatilla, como me pasó a mí con estas zapatillas que llevo el otro día. Si no llevas el calzado adecuado, te puede pasar algo. Bueno, y ese plus de peligrosidad que comentas y esa dificultad que entraña cada prueba, ¿os deja disfrutar de ese paisaje que tiene que ser único? La verdad es que es una mezcla de sensaciones. Por una parte, está el tema de que llegas hasta ahí arriba y te tienes que parar porque lo que ves a tu alrededor es maravilloso y lo que quieres es contemplarlo. Pero por otra parte, el gusanillo, todos tenemos el gusanillo de la competición. Todos queremos hacerlo en el mínimo tiempo posible. Entonces, es una especie de quiero correr, pero también me quiero parar porque quiero contemplar esto y hasta aquí a lo mejor no vuelvo a venir más. Entonces, es un poco una mezcla de las dos cosas. Bueno, hemos traído aquí a distintos miembros de este club recién creado, no solamente para conocer y dar la bienvenida a un nuevo club aquí en Los Alcores, son de Marina del Alcor, pero tiene acogida pues, bueno, para atletas, para amantes de la naturaleza, como así os gusta definiros, pues para gente de cualquier otro rincón de la campiña, de la comarca. Y por supuesto también porque Ramón ha conseguido recientemente un tercer puesto en una de las pruebas a la que soléis acudir, ¿no? Cada fin de semana tendréis vuestro ya calendario planificado y hace poco pues estuvisteis en Jaén, ¿no? ¿En qué prueba Sí. concretamente, Ramón? Edición cero, Emotional Extreme ¿Qué y consiste en qué? era 19 kilómetros subiendo al parque periurbano de la ciudad de Jaén, saliendo desde un complejo polideportivo que le llaman La Fuentezuela, que se encuentra en la parte de abajo de la ciudad, aproximadamente 3,5 kilómetros en terreno urbano, pero con subida, y ya nos mete por los senderos del parque periurbano, que es donde se va a desarrollar principalmente la prueba, entre senderos ya y entre pinares, bueno, la verdad que la prueba fue bonita porque tenía subida, pero dejaba respirar de vez en cuando. No era, es decir, era rápida porque te dejaba respirar. Otras carreras de montaña no te dejan respirar, te asfixian mucho más. La bajada sí, la bajada peligrosa, técnica, había que pasar barro, había que pasar charcos y había que tener el calzado adecuado, porque si no podía estar en el suelo más que de pie. Pues en esa prueba Ramón quedó primero en su categoría, veteranos B, o sea que estamos a un buen nivel, ¿no? Claro, vamos. Los demás estaban cerca de mí, pero bueno, me salió bien la carrera, forcé también bastante y bueno, y acabé bien, claro, Contento entonces, y ¿no? contento, por supuesto. Lógicamente, ha destacado anteriormente Juan Manuel, bueno, el peligro que tiene estas pruebas por el terreno, por las características en sí de las pruebas.
Y bueno, también yo no sé si tendrá un entrenamiento, una preparación distinta a lo que puede ser una carrera ya sea popular o de larga distancia, Germán, ya que has corrido pruebas muy largas y que también estás probando ahora en estas otras de naturaleza distinta. ¿Se prepara uno igual o hay que hacerlo de forma distinta? No, hay que hacerlo de forma distinta. ¿Y cómo se hace entonces aquí ahora? Bueno, a lo mejor una semana acumula unos 130 o 140 kilómetros a la semana, lo acumula. ¿Y Entonces, soléis correr por semana cuántos días? depende, o bien 6 o 7, depende, ya el cuerpo es el que manda. Si te ves muy cansado, descansa. Yo, por ejemplo, en mi caso, casi siempre salgo a las 5:30, a las 6 de la mañana A correr, a correr. Esa es mi hora favorita. para dormir. No, para que salga. Para que salga. Mi hora favorita para que salga. Bueno, Por otro motivo no puedo salir antes. Y bueno, esta gente, por ejemplo, pues sale cuando cada uno sale cuando puede. Y nada, y en invierno también sales a las 6 de la mañana, Germán. ¿Y cuántos kilómetros te haces? lo que toque ese día. A lo mejor toca 20, pues hago 20. O si toca 10, pues hago 10. ¿Por dónde sueles ir? ¿Por Mairena o sales? No, también llego al Bizu. Después de 20 kilómetros te da tiempo de... Y por La Vega, Hay que tener voluntad. más, Te tiene que gustar esto, tela. mucho. Qué barbaridad. Bueno, pues la verdad que tiene mérito, tiene mérito. Y además en solitario, porque bueno, ya si ya Sí, sales todo. en grupo, no sé si saldrás Con con... frontal. Sí. Qué barbaridad. Manuel Domingo, aprenda que se puede hacer Mucho, deporte, mucho se puede que no aprender de hay- aquí, que no hay ¿no? Sobre excusa. todo por el amor por el deporte, el amor a la naturaleza y cómo saber conjuntar estas dos cuestiones, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es cómo se prepara una carrera esta, que está comentando ya un poco algo, pero sobre todo ahora estaba escuchando la experiencia de Ramón esta última y cómo llega uno a esa carrera, porque yo las que he corrido han sido populares, desde luego, han sido carreras urbanas, donde además me he exigido muy poco, llegar antes que el coche escoba, y no siempre, pero cuando uno va a estas a competir además, donde sabe que va a exponer mucho físicamente, donde hay unas subidas muy duras y bajadas peligrosas, ¿cuál es la preparación que llega? Y ese día, ¿a qué hora se levanta uno? ¿Qué come? Pues ese día salimos de Mairena del Alcor a 6 menos cuarto. 6 menos cuarto. de la Y mañana? estábamos en Jaén a las 9 menos O cuarto. sea, a las 5 en planta, como muy tarde. Sí, a las 5 te levantas. En planta. Y bueno, allí ya nos dio tiempo a calentar un poquito, que luego entre la parada y la salida nos enfriamos y salimos casi con el calentamiento perdido y entonces tenemos otra sensación al salir. Yo ya no sabía si retirarme o qué, y luego después, hablando con Juanma, es que él tenía la misma sensación, de que no podíamos, de que las piernas nos pesaban, de que íbamos lentos, es decir, teníamos una sensación mala al Porque principio. entre el calentamiento y la salida de la prueba se perdió hubo un un impasse de tiempo ahí Sí, que os hizo estábamos perder preparados, el calentamiento. se perdió tiempo y perdimos el calentamiento. ¿Y se come antes de la prueba? ¿Se levantáis a las 5 de la mañana hasta la hora de la Estuvimos prueba? desayunando en Córdoba. Se desayuna en Córdoba. ¿Y ese día es como un desayuno normal o también...? No, hay que hacer pocos cambios y cambios te puede... Es decir, los cambios no conviene que los que tengas que hacer los hagas el día de la prueba, que conviene que los hayas probado antes, porque si no puede haber sorpresa. Los días antes sí tomamos pasta y sobre todo cuando estamos preparando una carrera de ultrafondo como pasó con la Tour de Tania que hicimos en octubre, que fue una carrera que se hace ahí en la Ruta del Agua en Guillena y que son 55 kilómetros, para aguantar el entrenamiento tan duro que exigía la preparación para esta carrera, la verdad es que teníamos que alimentarnos bien, porque salíamos mucho durante la semana, salíamos con tiradas muy largas, a veces eran tiradas de 3 horas o de 3 horas y media incluso, entonces estamos hablando de más de 30 kilómetros de entrenamiento en una tirada y claro, para esto había que estar alimentado, entonces, mucha pasta, mucha proteína también. Claro. ¿Habéis corrido alguna vez una maratón? Sí. Vamos a ver si... Yo he corrido muchas medias, pero la maratón he corrido acompañando a otros, pero lo que hacía terminarla no. Sin terminarla. ¿Y Germán? Sí, ¿no? Ajá. Pero quisiera destacar una cosa que no hemos dicho del entrenamiento. El entrenamiento de todas las carreras estas de montaña, que yo he corrido solo 3 o 4, pero mis compañeros han corrido más después del verano, ha sido los Alcores subiendo las pendientes que hay desde Mairena hasta el Parque de la Muela del Viso y vuelta. Qué barbaridad. Es una desventaja con la que contamos nosotros. Nosotros, por el sitio donde vivimos, no tenemos una orografía muy adecuada para este tipo de carreras. Entonces, el otro día, por ejemplo, en Jaén nos dimos cuenta que allí había un nivel
muy bueno porque había mucha gente de Granada, mucha gente de Málaga, gente que tiene la montaña al lado y que puede entrenar en esta altitud y que puede entrenar por este tipo de terreno. Nosotros aquí entrenamientos específicos no podemos hacer, es que no hay. Nosotros en una hora de entrenamiento, por muchas cuestas que le metamos, a lo mejor hacemos 200 metros de desnivel, como mucho. Y luego en una carrera de esta te exige 800. Claro, Claro. ¿Habéis pasado alguna vez miedo por la peligrosidad que tiene este tipo de pruebas? Por la superficie que estamos hablando, en montaña, el paisaje, que a veces los descensos... Los descensos, sobre todo, tienes que tenerle mucho respeto, no miedo, pero respeto y con cuidado, sí, claro. Vamos, que sabes que hay un peligro ahí. Sí. Yo, por ejemplo, el otro día en Jaén me fui en una curva y me salí del sendero y tuve que dar un salto para no estrellarme con un árbol. Me metí en los matorrales y ya. Hubo que salir. Claro, tuve que salir una salida en una curva con coche hubiera sido. Ahí lo que pasa es que, bueno, me puse otra vez en marcha y ya está. Pero claro, las bajadas, lo peligroso aquí son las bajadas. sí, hay gente que baja andando porque bajar corriendo no puedes controlar el equilibrio. El peso te lleva hasta que te caes por algún sitio. Y caerse, bueno, yo me he caído en alguna, Yo también. prácticamente todos nos caemos alguna vez bajando. Lo que pasa es que no son caídas muy bruscas, ¿no? demasiado duras, por lo menos hasta ahora. Pero sí hemos visto delante nuestra, el otro día, por ejemplo, había un chaval de Écija que se echó la rodilla abajo porque se pegó contra una piedra. Porque llega un momento en que no puedes parar el cuerpo. Claro, la inercia te lleva hasta que te... Bueno, perdona, Carlos, no estamos hablando de que estemos bajando por una cuesta, primero que es muy pronunciada, pero segundo con un piso que no es para nada firme, no es asfalto. No, a estamos veces con vas... gravilla, con piedra, y además barro, tierra vas suelta. saltando, ni siquiera vas Evitando corriendo, obstáculos. sino vas saltando sobre donde puedes poner el pie, porque son saltos también, una piedra aquí, otra piedra allí, un arroyo, en fin. Bueno, si bajando se podéis caer hacia adelante, subiendo se podéis caer hacia atrás, ¿no? Porque igual que... Bueno, o no. la verdad es que en algunas pendientes tenemos que ir Casi prácticamente agarrándonos, porque el otro día, por ejemplo, cuando corríamos la de el Inferno Trail, No, esa no fui yo, fuiste tú. sí, bueno, en el Inferno Trail, que era ahí en la Sierra de las Nieves, llegaba un momento en que subíamos por un cortafuego con una pendiente que, bueno, sin bastones, porque eso sí es otra cosa, la gente suele llevar bastones, sin bastones prácticamente tenías que estar agarrándote, porque no podías, tenías que ir posándote las manos sobre las rodillas para poder tirar hacia arriba, porque la inclinación era muy grande, y a veces tienes que ir también, como hemos contado esto de que vas buscando la piedra para poder posar el pie, pues igual, vas buscando un sitio, otro, para ir escalando prácticamente. Qué barbaridad. Inferno Trail, ¿eh? Aunque lo Sí, pongan en sí. inglés, da auténtico miedo, ¿eh? Ya solo el nombre de la prueba, ¿eh? Sí, porque Inferno. hay que hablar también, para los que desconozcan un poco esto, que hay diferentes modalidades, ¿no? En este tipo de pruebas, ¿no? Hay trail. ¿Qué es trail para que no, Trail si no lo es conozcan? terreno técnico. Después está el ultrafondo, que son a partir de 50 kilómetros, digamos. Y está el fondo, que es el maratón sobre esos kilómetros. Se mueve. O sea, que el ultrafondo es más todavía que una maratón. Sí, claro. O sea, ya pruebas como, por ejemplo, Los- 201 kilómetros de ronda Eso sería es ultrafondo. Sí. Bien, Luego bien. hay también ya otra cosa un poco más seria, que son los ultra trail, que es el equivalente al ultrafondo, pero en terreno de trail, donde se pasan de 50 kilómetros y a lo mejor el desnivel acumulado son más de 3.000 metros. Carrera donde ya hay que estar muy preparado para poder... O sea, que la paliza física es importante en todo caso. Sí. Mucho. No, la paliza es Siempre te la va a que dar. no puedes subir la escalera de tu casa, ¿no? Eso también. Y entonces después, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el calendario de pruebas, ¿no? Sí. Y decir, wow, por lo menos a la hora de ustedes asistir a esas pruebas que están en el calendario, ¿no? Aquí una cosa que destaca mucho la atención es que en las carreras populares puedes ver, bueno, encontrarte a una persona obesa corriendo. Aquí difícilmente lo puedas encontrar.
Es decir, aquí ves que el personal exigencia ha seleccionado mucho. Es decir, el físico ya te ha esculpido un poco de que aquí, si no estás bien preparado, más vale que no vayas porque lo vas a pasar fatal. La subida, tú vas subiendo hasta un punto donde, por ejemplo, el otro día en Jaén, casi al empezar la prueba estaba yo ya en 90% de pulsaciones, de mi capacidad cardíaca. Y estaba empezando la prueba. Pues no veas, es decir, te exige muchísimo la capacidad cardiovascular, te exige muchísimo, entonces te estás casi al 100% en cada momento. Uno que está mal, pues da 2 pasos y tiene que parar ya. ¿Y normalmente hay asistencia médica en todas las pruebas? Sí, sí, además Ahí. hay un seguro obligatorio. En este tipo de carreras, como sucede ya en la mayoría de las maratones también, hay un seguro obligatorio que te obligan a pagar si no estás federado. Va junto con la inscripción. Y además, claro, estamos hablando de la montaña, hay unos tiempos de paso. No puedes hacer la carrera en el tiempo que tú quieras. Si no pasas en ese tiempo, estás fuera de la carrera porque, claro, ellos no pueden estar por ahí por la montaña, que se haga de noche y pase algo, ¿no? Además, ahora, cuando llega esta fecha, se corta el calendario, lógicamente. Las condiciones climatológicas Ya no no permiten. invitan a subir a esas alturas. Entonces aquí el comienzo de temporada del final es el inicio, ¿cuándo? Más o menos. Estas carreras suelen ser en primavera y en otoño. A partir de marzo. Comenzaría de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna montaña, alguna prueba, algún paisaje con el que se quedáis y que habéis participado en esa prueba? Pues yo me quedo como carrera dura y paisaje bonito el Pinsapo de este año, de la Junquera. ¿Por qué? Pues la carrera era durísima, hasta el kilómetro 13,5 prácticamente va subiendo. El paisaje era impresionante, pero es una carrera bueno, a veces también te quedas con la carrera dura y yo, para mí, la más dura, pero también la más bonita. Ahora, como carrera bien organizada, yo creo que tengo que destacar una más cortita, que es la de Alpandeire, en el Valle del Genal, en la provincia de Málaga. Yo creo que es una de las carreras mejor organizadas que he ido yo de todas las que he ido en mi vida. Juan Manuel. A mí me ha gustado mucho la del Inferno Trail, o sea, porque la altura a la que subíamos se veían unos paisajes preciosos, ibas corriendo por ladera y al lado, abajo veías el pueblo y parecía que ibas corriendo por Nueva Zelanda, por el paisaje. Es precioso, precioso. Pero nosotros es que hemos cometido este año el error de meternos en demasiadas carreras porque es que nos ha cautivado tanto que no hemos sido capaces de descartar carreras. El año que viene probablemente organicemos mejor calendario, pero este año es que nos hemos intentado apuntar a todos porque es que teníamos como un enganche. La novedad, lógicamente, el club que también une, Sí, el compañerismo que se crea, en definitiva. ¿Y Germán con qué se queda de lo que ha visto hasta ahora? Yo lo pasé muy mal, pero me quedo con la de la subida a Arbeleta. Lo pasé muy mal porque no me adapté a la altitud. Bueno, ¿esos son cuántos kilómetros subiendo? Yo hice la corta. Ah, la corta, ¿que son cuántos? La corta era 11 11. kilómetros ¿Y la larga cuánto es? son 50. 50 kilómetros subiendo. Y yo no me adapté, en los 11 no me adapté, salíamos a 2.000 metros de altitud y terminaba a 3.336.